Buenos días. A ver. Bueno, buenos días, chicos. Vamos a empezar con un nuevo tema para tratar de terminar la unidad y empezar de una vez con el segundo tema de la unidad 2. El tema que vamos a tratar hoy día es acerca de los transformadores. Ustedes ya tienen una noción de cómo funcionan los transformadores por la práctica que están realizando con
con Diego. Entonces vamos a ver hoy día la parte teórica de estos y luego terminaremos con algún ejercicio que también será evaluado en el examen final. ¿Sí? Los transformadores son un tipo de máquinas eléctricas que transforman un nivel de voltaje de la entrada en un nivel de voltaje de salida. Cuando hacíamos la introducción de todas las máquinas eléctricas mencionábamos que podía haber un transformador reductor y un transformador elevador. Reductor cuando reducía el voltaje de, digamos, tengo 220 a la entrada y luego a la salida tendré 24. Eso es reductor. Y el elevador, en cambio, tendrá un voltaje bajo en el primario y uno alto en el secundario. Partiendo de esto, ya tienen la forma, la construcción de cada uno de los transformadores. Va a estar formado de igual forma por un núcleo ferromagnético y un material que va a estar enrollado que generará un campo magnético produciendo la energía, la corriente. Entonces, ¿cuáles son las características constitutivas de este tipo de transformadores que nosotros vamos a hablar? De un bobinado primario, en algunos libros el subíndice P indica primario, o si no también lo denominan con el número 1, puede ser N1 y allá N2. Entonces tenemos un bobinado primario y un bobinado secundario. Ambos bobinados van a tener características similares. Va a haber una corriente del primario, un voltaje del primario y el número de vueltas del primario. Entonces será mi corriente del primario, voltaje del primario y NP, que sería el número de vueltas del primario. Lo mismo con el secundario, será IS, será corriente del secundario, voltaje del secundario y el número de vueltas del bobinado del secundario. La llamada relación de transformación de este tipo de transformadores nos permite delimitar si se trata de un transformador elevador o un transformador reductor. ¿Cómo nosotros podemos calcular esta relación de transformación? La fórmula nos dice que la relación de transformación va a ser igual a los voltajes eficaces de alta y baja tensión utilizando esta relación. Entonces, como les decía, puede utilizar la designación número 1, número 2. El número 1 será primario y el número 2 secundario. ¿Sí? Entonces, en algunos libros utilizamos diferentes nomenclatura para designar los voltajes, corrientes, designados para cada uno, para el primario y para el secundario. Ya, como ya sabemos, el transformador pasa de un nivel de voltaje inicial, lo transforma en un nivel de voltaje final diferente, ¿no? En los sistemas modernos de generación de potencia eléctrica, los voltajes llegan a tener de entre 12 a 25 kilovolts. Sería kilovolts, ajá. Estos transformadores elevan estos voltajes hasta niveles que están comprendidos entre 110 kilovolts y 1000 kilovolts para ser transmitidos a grandes distancias. Bueno, esta es una de las características especiales también de los transformadores que nos permiten la distribución de la energía eléctrica a grandes distancias. Tiene pocas pérdidas y posteriormente lo baja del nivel de 110 kilovolts a 1000 volts, lo bajan a niveles de 12 a 25 kilovolts para distribuirlo con seguridad a los hogares, fábricas, oficinas, entre otros. ¿Ok? A voltajes tan bajos como en el caso de 120 volts. Entonces pasamos de un nivel de voltaje inicial a un nivel de voltaje final y estos son los valores, se podría decir, comerciales o que mayormente se maneja dentro del diseño de los transformadores. ¿Cuáles son las características del transformador? Es que es una máquina estática que no tiene elementos móviles. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los motores, que sí tiene elementos móviles. Tendremos un estator y un rotor. En cambio acá no tiene elementos móviles. Transfiere la energía eléctrica de un circuito a otro sin cambio de frecuencia. También transfiere la energía eléctrica a otro debajo el principio de inducción electromagnética que ya vimos en los primeros ejercicios que hacíamos. Tiene circuitos eléctricos entre sí que están enlazados por un circuito magnético común. El mantenimiento de los transformadores es económico y no tiene pérdidas mecánicas, porque no hay movimiento de sus piezas, entonces no se considera pérdidas mecánicas. Ya, en cuanto a la construcción, nosotros vamos a tener dos tipos de transformadores.
El primero que corresponde a un transformador tipo núcleo y el segundo un transformador tipo acorazado. En el caso del tipo núcleo, consta de una pieza de acero rectangular, como lo vemos aquí, ¿sí? Laminada con los devanados enrollados sobre cada uno de los lados del rectángulo. Sería el primario y el secundario. Esta es la primera forma de construcción. La segunda son los transformadores de tipo acorazado. ¿Sí? Consta de un núcleo laminado de 3 columnas cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. ¿Por qué se enrolla en la columna central? Porque se procura que exista menos pérdidas de campo magnético. Entonces, por eso se coloca en la columna central. Las láminas, si recordamos en la clase que dimos de histéresis, ¿se acuerdan? Que se procuraba realizar láminas en material para evitar pérdidas por histéresis. Entonces, miren, aquí ya nosotros podemos comprobar que este tipo de elementos son construidos con láminas, pues para evitar eso, para evitar las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas también. ¿Okay? Entonces tienen esta construcción en forma de E y se van apilando cada una de las láminas pequeñas para ir formando el transformador. Las fórmulas, inicialmente hablamos de una relación de transformación. Esta relación de transformación se puede calcular de diferentes formas. La primera que va a ser a través de la relación entre el número de vueltas de los bobinados de cada uno del bobinado primario y bobinado secundario, o también con la relación de voltaje. Miren, entonces la relación de transformación será igual al número de vueltas del primario dividido por el número de vueltas del secundario, y esto a su vez es igual al voltaje del primario dividido por el voltaje del secundario. ¿Ya? Es la misma relación de transformación. Entonces, por ejemplo, si nos dan una relación de transformación digamos, de 2 y nos dan un número de vueltas de 400, yo con esto ya puedo calcular el número de vueltas del secundario. A su vez, si me dan voltaje del primario, podré calcular. Entonces, es una sencilla ecuación que podemos calcular cualquiera de los valores. Ahora, si partimos de esta relación de la primera ecuación que estoy mostrando, en donde tenemos el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario, es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, podemos despejar cualquier valor, ¿no? En este caso hemos despejado para calcular el voltaje del secundario, que va a ser el voltaje del primario por el número de vueltas del secundario dividido para el número de vueltas del primario, ¿sí? Este valor de aquí, si ven, es el inverso de ¿no? De la relación de transformación. Así también se puede reemplazar con la relación de transformación. Para calcular la potencia dentro de un transformador ideal, hablaremos de dos términos también. Transformador ideal y transformador real. Cuando lean algo relacionado al transformador ideal, significará que no se considera pérdidas dentro del transformador. Y cuando vean bibliografía donde diga transformador real, será que en esos transformadores ya se considera todas las pérdidas. Pérdidas por histéresis, por corrientes parásitas y más pérdidas que hay dentro del transformador. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el caso del transformador ideal, para calcular la potencia utilizamos la misma fórmula que cuando hacíamos en circuitos eléctricos. Potencia es igual a voltaje por la corriente. Sí, está dado en watts. Algo adicional es que en este tipo de transformadores, en este tipo de máquinas eléctricas, nosotros mantenemos la potencia igual en ambos bobinados. Entonces, la potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. Todo claro, ¿no? Son solo fórmulas. Si relacionamos lo mismo, pero en función de las corrientes de los bobinados, tendremos la siguiente relación de transformación. Que el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario va a ser igual a la corriente del secundario dividido para la del primario. Al revés, ¿no? Y si despejamos la corriente del secundario, será igual al número de vueltas del primario dividido para el número de vueltas del secundario por la corriente del primario. Todo esto en amperes. ¿Sí? Ya. Entonces, el siguiente tema será hablar del transformador real. Como les decía, en este tipo de transformador ya se consideran las pérdidas, en el ideal no consideramos pérdidas.
Cuando el transformador no está conectado a ninguna carga en su devanado secundario, como observamos en la gráfica, la corriente en el devanado primario, que la vamos a llamar IP, se descompone en una corriente IM para establecer un flujo requerido para la acción transformadora y una corriente que la vamos a llamar IH más P. Esta corriente va a alimentar las pérdidas en el núcleo por histéresis y por corrientes parásitas, como les decía. Entonces, aquí consideramos dos corrientes, ¿sí? La corriente IM, ya vamos a ver más adelante el circuito equivalente, y la corriente por pérdidas producidas por histéresis y por corrientes parásitas. Dentro del metal, esto es un poquito más de explicación acerca de las pérdidas por histéresis, que yo ya les expliqué la vez anterior, pero aquí también lo estoy enfatizando, porque dentro de los ejercicios de transformadores se trata el cálculo, por ejemplo, de la pérdida por histéresis, pérdidas por corrientes parásitas, y hay otras pérdidas también que se consideran. Entonces, en el caso de las histéresis, como yo ya les mencioné, se produce relacionado con los dominios que se forman dentro de la estructura de los elementos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los dominios que estaban dispuestos de forma aleatoria y cuando poníamos un campo magnético, los dominios se colocaban en la misma dirección que el campo magnético externo? Cuando los dominios intentaban volver a su posición original, se producía esto de las pérdidas por histéresis, ¿sí? Entonces aquí está enfatizado nuevamente. Cuando este campo magnético que estamos aplicando al material ferromagnético se suprime, se requiere de una energía para que los dominios vuelvan a su estado inicial y esa energía es la que produce las pérdidas por histéresis. Las segundas pérdidas que se consideran dentro de los transformadores reales es las pérdidas de corrientes parásitas. El flujo variable en el tiempo va a inducir unos voltajes dentro del núcleo ferromagnético cuando calculábamos la E inducida, por ejemplo, ¿sí? Estos voltajes van a causar unos flujos de corriente que van a circular dentro del núcleo y se denominan corrientes parásitas. Estas corrientes lo que hacen es disipar energía, puesto que fluyen en un medio resistivo, y esta energía disipada se convierte en calor dentro del núcleo. La cantidad de energía disipada por estas corrientes es proporcional a la distancia de los caminos que recorre dentro del núcleo. Y aquí hablábamos del material. Aquí decíamos que para reducir estas pérdidas por corrientes parásitas, lo que hacíamos es aumentar la resistividad del material o manejar al material en láminas, ¿se acuerdan? Ya. Entonces aquí dice, miren, lo que hacemos es cortar tiras delgadas o láminas del núcleo y así limitar estas corrientes parásitas en áreas muy pequeñas de tal forma que estas pérdidas se disminuyen. Buenos días. Sí. Y aquí tenemos el circuito equivalente. Buenos días. ¿Qué representa las pérdidas en el núcleo? En la primera lámina, aquí, explicaba que la corriente del devanado primario se descomponía en una corriente IM y una corriente IH más P. Y aquí tenemos el circuito equivalente. ¿Okay? Entonces, esta corriente del primario se va a descomponer en dos corrientes. La primera, que será la corriente por histéresis y por corrientes parásitas, denominada IH más P, y la otra corriente IM. Sabemos que es este elemento JXM, una reactancia. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un componente real y un componente imaginario para formar la impedancia. Ya. Todas estas pérdidas son denominadas pérdidas en el núcleo o en el hierro y siempre son constantes y no dependen de la carga que está alimentando al transformador. La corriente que les comentaba, la que tenemos aquí, que dice IH más P, es proporcional al voltaje que estamos aplicando y está en fase con este. Por lo cual es posible representarlo como una resistencia R0 entre los terminales de la fuente primaria. Las pérdidas del núcleo son iguales a la potencia disipada en esta potencia ficticia, en esta resistencia ficticia R0 o potencia ficticia si estamos orientando a R0. Entonces ese será el circuito equivalente.
La corriente que establece el flujo magnético IM, que hemos descompuesto de la corriente del primario, como observamos en la gráfica, se llama corriente de magnetización, por eso tiene el sub M, ¿ya? Y retrasa en 90 grados al voltaje aplicado. Por lo tanto, se puede representar también por una reactancia. Entonces, vamos a hablar ya de nuevos términos. Cuando tengamos un JXM, esto será una reactancia. El J es el número imaginario, ¿no? El I. Entonces, si vamos a calcular, por ejemplo, la impedancia, que sería de ZM, va a ser la suma de la parte real más la parte imaginaria. ¿Sí? Sí hemos trabajado con eso, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? A ver. Puede representarte esta reactancia XM que la estamos denotando dentro del circuito equivalente, que está conectado entre los terminales de la fuente de alimentación en paralelo a R sub 0. Además, representa la potencia reactiva QM que consume el transformador. Cuando calculemos la potencia reactiva, será con estos valores. Ya sabemos lo que es potencia reactiva, potencia aparente, potencia real. El triángulo de potencia, ¿no todavía? Ya lo veremos. La corriente que va a circular por este devanado primario se llama corriente IP, corriente de vacío IP, lo cual es aproximadamente el 1 al 2% de la corriente nominal en transformadores grandes. Este es otro detalle también dentro del diseño. Y es el 6% de la corriente nominal en transformadores de distribución pequeños. Ya. El circuito equivalente, aquí está denotado lo que les estaba explicando, ¿no? IP será corriente de vacío, la IH más P será la componente, que es la que va a representar la corriente por pérdidas en el núcleo, histéresis y parásitos, corrientes parásitos. IM lo vamos a llamar corriente de magnetización, componente de magnetización, XM, reactancia de magnetización, R sub 0 será la resistencia que toma en cuenta las pérdidas en el núcleo, y el VP ya sabemos que es voltaje aplicado al devanado primario. Ya, dentro de los transformadores también se trabaja mucho con el diagrama fasorial. ¿Qué es esto del diagrama fasorial? Es la representación o la gráfica entre el voltaje del primario y el flujo magnético. Aquí observamos, ¿no? El flujo magnético, graficamos también las corrientes, será voltaje en función de la corriente. Entonces, aquí únicamente se trabaja como vectores y se va a graficar en el diagrama fasorial. De igual forma, IP, corriente del primario, y H más P, lo vamos a llamar corriente por pérdidas del núcleo, IM, componente de magnetización o corriente de magnetización, XM será la reactancia de magnetización, R sub 0, la resistencia que toma en cuenta las pérdidas en el núcleo, y VP, que es el voltaje en el devanado primario. El análisis anterior del circuito equivalente, si ustedes observan, en el lado secundario del transformador no tenemos conectado ninguna carga. Entonces ahora vamos a hacer el análisis cuando conectemos una carga en este devanado secundario. Al conectar una carga en este devanado secundario, va a circular una corriente en el secundario denominada IS. O como les decía, en algunos casos será I1 y 2. I1 será la del primario y 2 será la del secundario. Luego esta corriente del primario va a aumentar hasta un valor IP, de tal manera que pueda neutralizar el efecto electromagnético de la corriente del secundario. La corriente tanto del primario como la corriente del secundario, al ser de igual magnitud, crean flujos de dispersión dentro del campo del material del campo magnético que van a hacer que aparezcan ciertas inductancias tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. ¿Cuáles son los aspectos que se deben considerar de pérdida dentro de la construcción de un transformador real? Vamos a tener las pérdidas en el cobre, ¿ya? Estas pérdidas son causadas por el calentamiento resistivo de los materiales, tanto del devanado primario como del devanado secundario. ¿Y cómo podemos calcular estas pérdidas? Estas pérdidas en el cobre va a ser igual a las pérdidas de Joule y va a ser igual a la corriente del primario al cuadrado más la resistencia del primario más la corriente del secundario al cuadrado
por la resistencia del secundario, ¿ok? El circuito equivalente para tomar en cuenta este tipo de pérdidas es el que mostramos en la gráfica, ¿no? Entonces, el circuito equivalente será una resistencia del primario más una reactancia del primario, y en el secundario también tendremos una reactancia del secundario y una resistencia del secundario, conectado a la carga, solo en el caso que tengamos una carga. Las segundas pérdidas a considerar dentro del transformador real son las pérdidas por corrientes parásitas, que eso ya lo sabemos cómo funciona. Son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo del transformador. Las terceras pérdidas son las pérdidas por histéresis, que también ya lo tratamos en ocasiones anteriores. Estas están asociadas a la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo, ¿sí? Esto está relacionado con el material ferromagnético. Y las últimas que corresponden a las pérdidas por flujo disperso. En este caso, se escapan ciertos flujos del núcleo y pasan a través de solo uno de los devanados, produciendo autoinductancias en las bobinas primarias y secundarias que se representan en el circuito como las reactancias XP y XS. Entonces, esta equivalencia del circuito representa el circuito que está conectado con una carga al transformador y considerando todas las pérdidas dentro de este transformador. ¿Ok? Ya. Además, deben tomarse en cuenta las primeras resistencias de la reactancia de magnetización y las de vacío. Entonces, tomando en cuenta todas las pérdidas y todo lo anteriormente explicado, el circuito equivalente final de un transformador va a ser el que mostramos en la figura, ¿ya? Para los ejercicios que vamos a realizar, este será el circuito equivalente. Acuérdense, tendremos una resistencia del primario, una reactancia, esto se llama reactancia, la JXP o JX, sea primario secundario, será reactancia del primario. En el secundario tendremos una resistencia del secundario, una reactancia del secundario, y también consideramos que se descompone la corriente del primario en dos, ¿no? Se descomponía en la corriente de magnetización, reactancia de magnetización, una corriente de pérdidas de histéresis y parásitas y una resistencia de vacío. Este será el circuito con el que vamos a trabajar. Ahora, es muy extensa la parte de teoría de los transformadores. Para resumirles un poco, ustedes pueden trabajar de dos formas en los ejercicios. Se dice que pueden referir el lado primario al secundario y también pueden referir el lado secundario al primario. Entonces van a tener dos circuitos de equivalencia con los que puedan trabajar. Ok, entonces, por ejemplo, acá nos dice, el modelo exacto de un transformador no es útil para analizar circuitos prácticos que contienen transformadores. Por lo tanto, el circuito equivalente anterior se refiere a su lado primario. En el caso de que referimos a su lado primario, las fórmulas del circuito equivalente completo, porque recordemos que tenemos esto, ¿no? Tendremos dos circuitos. Ahora, para trabajar con un solo circuito, lo que hacemos es o referir al primario o referir al lado secundario. En el caso de que se refiera al lado primario, este será el circuito equivalente final. Y ustedes observan que aquí ya pues tienen tres mallas, podemos trabajar y analizar por cualquier metodología de análisis de circuitos y calcular los valores. Entonces, de igual forma tendremos una resistencia del primario, una reactancia del primario, tendremos la resistencia de vacío R sub 0, una reactancia de magnetización, y aquí hay dos fórmulas importantes. Miren, para calcular la reactancia del secundario vamos a calcular con A cuadrado por XS. ¿Qué era A cuadrado? A. El valor de A que representaba. No, la relación de transformación. Sí, esa A encuentren en cualquier fórmula, será esta que lo colocamos aquí. La relación de transformación, ¿ok? Algunas veces en alguna bibliografía también lo llaman K, una constante de transformación. ¿Okay? Y eso ya depende, pero aquí lo vamos a llamar A. Entonces, si damos algún dato de A dentro de los ejercicios de transformadores, sabrán qué relación de transformación. Ya. ¿Dónde está? Ya. Entonces, miren, será
J por A cuadrado por XS, siendo todo esto la reactancia del secundario referida al lado primario, y la resistencia del secundario nos va a quedar A cuadrado por RS. Esto referido al lado primario. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de referir al lado primario lo hago al lado secundario? El esquema va a cambiar, miren. Ustedes, si observamos, cuando nos diga referir a su lado primario, las fórmulas que cambian son las de los elementos del secundario. Y si me dicen ahora referir al secundario, las fórmulas que cambian son las del primario. En el caso de referir al primario, multiplicamos por A cuadrado, y en el caso de referir al secundario, estamos dividiendo para A cuadrado. Si observamos aquí. Entonces calculamos la resistencia del primario dividido para A cuadrado, la reactancia del primario dividida para A cuadrado, y lo mismo lo hacemos con la resistencia de en vacío y con la reactancia de magnetización. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Más, esta rama de excitación, a esta de aquí, a la que tenemos, esta lo vamos a llamar rama de excitación. En todo el análisis que hemos hecho, esto será la rama de excitación. Entonces pueden decirnos en un enunciado, calcular la resistencia en la rama de excitación. Ya sabemos que se va a referir a esta resistencia, la que está en esa rama, ¿ok? Ya. La rama de excitación tiene una corriente muy pequeña comparada con la corriente de carga de los transformadores, con la corriente que estamos ingresando en el primario, y de hecho es tan pequeña que en circunstancias normales causa cierta caída de voltaje, haciendo que esta rama en sí pues, sea despreciable. Por esta causa se puede producir un circuito equivalente aún más simplificado que funciona casi también como el modelo original. Simplemente se mueve al frente del transformador la rama de excitación y las impedancias primaria y secundaria se van a dejar en cero, como lo tenemos aquí. Entonces, este será el circuito equivalente y haciendo todas las reducciones para los ejercicios de transformadores. Entonces, tendremos lo mismo, ¿no? La rama de excitación, vamos a tener una reactancia equivalente del primario. Si observamos aquí, dice X de Q, significará reactancia equivalente. Y tenemos una REQ, que será resistencia equivalente del primario. ¿Cómo calculamos esta resistencia equivalente del primario? Esto referido al primario será la resistencia del primario más la relación de transformación al cuadrado por la resistencia del secundario. La reactancia para calcular esta XEQ será la X del primario, la reactancia del primario, más la relación de transformación al cuadrado por la reactancia del secundario. Y la impedancia de la carga referida al primario va a ser A cuadrado por la impedancia total. ¿A qué era igual la impedancia? ¿A qué era igual? ¿Cómo calculo yo una impedancia de un circuito? ¿A qué? ¿Alguien quiere decir acá? Espérenme. Esto loco. No, si estoy con los... No, si estaba, pensé que alguien hablaba desde casa. ¿A qué es igual la impedancia? ¿No? La impedancia es igual a, es una magnitud, un valor real más un imaginario. Entonces, del real va a ser la resistencia y el imaginario la reactancia. Ese es el valor de la impedancia total. Entonces, acá nos dice que la impedancia de carga referida al primario es de esta forma. Ya. Y en el caso de que yo refiera al lado secundario del transformador, de igual forma vamos a tener una reactancia equivalente y una resistencia equivalente. La resistencia equivalente del secundario va a ser igual a la resistencia del secundario más la resistencia del primario dividido para la relación de transformación al cuadrado. La reactancia equivalente referida al secundario va a ser reactancia EQ o XEQ del secundario igual a la reactancia del secundario más la reactancia del primario dividido para A cuadrado, la relación de transformación al cuadrado. Y la impedancia de carga referida al primario va a ser igual a la impedancia del circuito. ¿Ya? Entonces tendremos dos circuitos equivalentes, uno referido al lado primario y otra referida al lado secundario, y de cada uno vamos a tener fórmulas diferentes. Ya.
Entonces, de eso ya hemos visto cómo se construye, qué tipo de transformadores, ya sabemos algunas fórmulas de relación de transformación, cómo asociar voltajes. Y hay algunos ensayos ya en el funcionamiento real de los transformadores con los que se trabaja, y a partir de esas pruebas, con esos datos, se puede realizar el cálculo de estos componentes, de los circuitos equivalentes. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que se realizan los transformadores? Tendremos prueba de aislamiento, medida de resistencia en los devanados, también se hace pruebas de polaridad, de calentamiento, de impulso, de potencial aplicado y de potencial inducido. Cada uno de estos va a requerir el uso de equipos diferentes, pero vamos a referirnos a algunos. En el caso de las pruebas de aislamiento, para realizar estas pruebas será necesario el uso de un Meyer. Un Meyer es un dispositivo que mide el aislamiento eléctrico de los transformadores y también las resistencias de aislamiento entre alta tensión y baja tensión. Hay otra denominación al devanado primario y al devanado secundario. En algunos casos lo llaman devanado de alta tensión, devanado de baja tensión. Entonces, a esto se refiere aquí, ¿sí? Alta tensión y baja tensión puede ser devanado primario con devanado secundario, baja tensión y tierra, y alta tensión y tierra. Entonces, ¿cómo yo realizo las pruebas de aislamiento? Será midiendo de estas tres formas. Aquí tenemos cómo colocaríamos el instrumento. Miren, el primero nos decía entre alta tensión y baja tensión. Entonces, coloco entre alta tensión y baja tensión. El segundo me decía entre baja tensión y tierra. Y el tercero me decía entre alta tensión y tierra. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ya. Cuando ustedes realizan las pruebas de aislamiento, ya sabemos que tenemos varias pruebas de los transformadores, ¿cierto? Ya. Como tenemos varias pruebas, en el caso de las pruebas de aislamiento, para realizar la medición de este aislamiento eléctrico y las resistencias de aislamiento de los transformadores, nosotros podemos utilizar el dispositivo para medir, y podemos medir de tres formas. Aquí nos dice. La primera, que será entre alta tensión y baja tensión. Yo les decía, en alguna bibliografía les pueden decir bobinado primario, bobinado secundario. En otros llaman bobinado de alta tensión, bobinado de baja tensión. En otros le colocan V1, V2. ¿Ya? Entonces, en este caso puntual, hemos utilizado los términos alta tensión y baja tensión. Alta tensión va a ser primario y baja tensión devanado secundario. Entonces, lo que me dice aquí, ¿cómo realizo esta medición? La primera gráfica, si ustedes observan, será entre el primario o alta tensión y el secundario o baja tensión. ¿Ya? Vamos con el segundo, miren. Tienen el primario que no está conectado a nada, pero el secundario o el de baja tensión está conectado a medición también con tierra, entre el dispositivo y tierra. Yo me enfoco en el elemento, en el último, en la figura C, y digo, a ver, ¿qué terminales está midiendo? Observo que está midiendo la H, que será alta tensión, y está midiendo a tierra. ¿Ya? A eso se refiere esto, cómo colocamos el dispositivo para realizar esa medida. Para medir el aislamiento y la resistencia de los transformadores. Con estos valores se procede a diseñar este circuito. Hay pruebas de vacío y prueba de cortocircuito también, que es con lo que vamos a hacer los ejercicios. Sí. Me parece que sí. Hay algunos que creo que son dedicados solamente a transformadores. Los señores de la empresa eléctrica suelen tener esos Meyer. Sí los han visto que tienen una cajita. ¿Ya? Como un banco, algo así es. Ajá. ¿Ya? Y así, o sea, hay algunos que pueden... Uh-huh. Sí, sí, la misma medición. Ya dependerá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los otros elementos, dependerá cómo deban ir conectados cada terminales, pero en el caso de los transformadores, puedes medirlos así. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ya sabemos cómo conectar esto. La siguiente será la medida de resistencia en los devanados. La determinación de estas resistencias se puede hacer a través de dos métodos.
El primero a través del uso de un ohmímetro o puentes de precisión, tomando la medida de los terminales en cada devanado, ¿no? Esto ya sabemos medir resistencia como en un circuito, pero acá habrá un dispositivo que tenga mayor precisión y que pueda realizar esta medición. Y la medición indirecta que se hace conectando al devanado cuya resistencia se desea conocer una fuente de corriente continua, se mide la tensión y la corriente y luego se aplica la ley de Ohm. Entonces aquí es muy sencillito calcular la resistencia de los devanados. La siguiente prueba será la prueba de polaridad. En este caso, con la idea de conectar las bobinas de un transformador, ya sea en serie o en paralelo, y se hace necesario conocer antes para el diseño la polaridad relativa entre estos devanados para obtener diferentes relaciones entre el voltaje y evitar conectar puntos de igual polaridad. Esta polaridad positiva se delimita con un punto. Ya, tenemos dos ensayos. Los anteriores eran pruebas y acá tenemos ensayos. ¿Cuáles son los ensayos en los que vamos a enfocar el desarrollo de los ejercicios que más adelante vamos a hacer, los de los transformadores? Hay dos ensayos importantes. El primero, que es el ensayo de circuito abierto, y el segundo, el ensayo de cortocircuito. Estos es posible determinar ciertas características experimentalmente de los transformadores, como por ejemplo valor de impedancias y resistencias, para poder calcular el resto de elementos del circuito equivalente del transformador. Entonces tendremos los dos. En el caso del ensayo de circuito abierto, se va a dejar abierto el devanado secundario y su devanado primario se va a conectar a una línea de voltaje pleno, como tenemos en la figura. ¿Ok? Estas fórmulas ¿a qué correspondían? ¿Al circuito referido al lado primario o referido al lado secundario? Primario, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Estábamos aquí ya. Entonces, como estamos hablando del ensayo de circuito abierto, en estas condiciones que dejamos abiertos los terminales del secundario, toda la corriente de entrada debe fluir a través de esta sola rama de excitación. Ya sabemos que la rama de excitación es lo que está aquí, ¿no es cierto? Estos elementos que están en serie, tanto la resistencia del primario con la reactancia del primario, son muy pequeños en comparación con la resistencia R0 de vacío y la reactancia de magnetización, como para causar una caída significativa del voltaje. Por lo que esencialmente todo este voltaje de entrada va a caer en esta rama de excitación. ¿Ya? ¿Cómo determinamos nosotros los valores del ensayo de circuito abierto? Aquí observamos, miren, tenemos aquí en circuito abierto el devanado del secundario y así es como colocamos los instrumentos de medición, por ejemplo, un amperímetro y un voltímetro. También un batímetro para medir la potencia. Entonces, en el ensayo de circuito abierto, ¿qué datos yo voy a tener? Porque yo voy a medir en mi transformador. Yo voy a tener corriente de circuito abierto, voltaje de circuito abierto y potencia de circuito abierto, porque miren, estoy midiendo potencia, voltaje y corriente. ¿Ok? Entonces, en el caso del ensayo de circuito abierto, voy a tener eso. Potencia de circuito abierto, corriente de circuito abierto y voltaje de circuito abierto. Ya, las conexiones de esta prueba de circuito abierto ya las mostramos acá, cómo van a estar conectados los instrumentos de medida. Y se aplica un voltaje de entrada únicamente al devanado primario. Como ya les dije, lo que medimos es voltaje, corriente y potencia. Con estos elementos en paralelo se van a sumar las admitancias R sub 0 y RXN y vamos a obtener un valor de admitancia. ¿Habíamos escuchado el término admitancia? Ya, la admitancia es el inverso de la impedancia. ¿Ok? Entonces, yo me acuerdo que lo de la impedancia son términos medio raros. Ya. La impedancia yo calculaba sumando la resistencia con la reactancia. Entonces, miren, en el caso de la admitancia será el inverso, será la suma del inverso de la resistencia, miren cómo lo tenemos aquí, que será la parte real, menos J1 dividido para la reactancia XM. ¿Ya? Entonces tengo una parte real y una parte imaginaria. Acuérdense,
Son chistosos los términos, entiendo, pero ya cuando hagamos ejercicio se van a familiarizar más con esto. Entonces, así calculamos el valor de la admitancia. La admitancia es el inverso de la impedancia, ¿ok? Ya. Admitancia. Así, aquí está, mira. Admitancia. Un valor, el inverso de la impedancia. Tú puedes, tienes, por ejemplo, cuando trabajas con circuitos trifásicos, tú siempre vas a tener valores imaginarios, porque tu corriente es alterna. Ya, por eso se trabaja con esos términos acá, para calcular. ¿Vieron en circuitos, no vieron estos términos? ¿No escucharon de estos términos de circuitos? Sí, ¿no? Pero un poquito, sí, también. Ya, entonces sí se han escuchado, chicos, que se me están riendo aquí. Ya, vamos a ver, entonces, una vez que nosotros ya tenemos acá, miren, ya tenemos el valor de la admitancia, podemos calcular cada uno de los parámetros del circuito equivalente. Pero también tenemos otra fórmula que nos permite calcular. Yo les mencionaba que son 3 parámetros con los que vamos a trabajar en este ensayo de circuito abierto. ¿Qué medíamos? Medíamos potencia de circuito abierto, voltaje de circuito abierto y corriente de circuito abierto. Entonces, miren, aquí tenemos calcular la misma admitancia, pero utilizando esos 3 valores que ya tenemos. Miren, dice que la admitancia va a ser igual a ¿qué? A la corriente de circuito abierto dividido para el voltaje de circuito abierto con un ángulo de menos coseno a la menos 1 de la potencia de circuito abierto dividido para el voltaje de circuito abierto por la corriente de circuito abierto. Entonces, yo voy a partir de estos datos del ensayo, voy a calcular este valor que me dan aquí y luego esto voy a igualar para calcular la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? El siguiente ensayo que se hace en esta parte para partir de datos experimentales poder calcular el circuito equivalente del transformador es el ensayo de cortocircuito. En este caso se hace cortocircuito entre los terminales del devanado secundario del transformador y los terminales primarios se van a alimentar con un voltaje bastante bajo, como se puede apreciar en esta figura. Entonces aquí, en vez de dejar en circuito abierto, en el ensayo de cortocircuito, hago cortocircuito entre los devanados del secundario y lo mismo, voy a medir potencia de cortocircuito, corriente de cortocircuito y voltaje de cortocircuito. Lo mismo, ¿no? Vamos a calcular estas 3, nos darán estos 3 valores experimentales y tenemos aquí una Z. ¿Esta Z qué significa? Impedancia, ¿no es cierto? Ya. Entonces la Z es impedancia, la Y va a ser admitancia. ¿Cómo calculo este valor de impedancia? Con los datos experimentales del ensayo de cortocircuito. Va a ser voltaje de cortocircuito dividido para la corriente de cortocircuito con un ángulo de menos coseno a la menos 1 de la potencia de cortocircuito dividido para el voltaje de cortocircuito por la corriente de cortocircuito. En este caso, esta misma impedancia va a ser igual a la resistencia equivalente del circuito equivalente del transformador, menos un J, la reactancia equivalente. ¿Ok? Entonces, miren, si yo ya tengo aquí un valor, digamos que tengo 3 más 4J, yo puedo igualar a esta misma fórmula, igualar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria y ya tendría los 2 valores del circuito equivalente. Ya vamos a hacer ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ya. Otro valor para calcular dentro del diseño de los transformadores es la eficiencia del transformador. ¿Cómo yo puedo determinar cuán eficiente es mi transformador? A estos transformadores se les compara y se les juzga por su eficiencia. La eficiencia está dada por esta ecuación. Cuando ustedes trabajan con parámetros de diseño, ya cuando diseñan algún producto, algún prototipo, en la parte mecánica también se maneja muchos factores de diseño. Entonces, ese factor de diseño generalmente se le trata con la letra N. Acá lo vamos a tratar con la letra N. ¿Y cómo calculo yo esa eficiencia? Esa eficiencia va a ser igual a la potencia de salida dividido para la potencia o las pérdidas de
cobre más las pérdidas del núcleo más la potencia de salida por el 100%. Bueno, esto se puede ir reemplazando, ¿no? Porque cada uno de estos valores también se pueden calcular. Pero solo para que tengan una idea en cómo se puede calcular la eficiencia. Realmente, ¿cómo podemos conectar a los transformadores trifásicos? Al igual que los diferentes circuitos, vamos a tener configuraciones en delta y en estrella. Entonces, en el caso de los transformadores trifásicos, ¿cómo se forman estos transformadores? Se forman a través de la unión de 3 transformadores monofásicos. Así tenemos un transformador trifásico. La gran mayoría de los sistemas de generación y distribución de la energía son sistemas trifásicos de corriente alterna. Estos transformadores, como ya lo vimos, lo podemos tratar de 2 formas. La primera, que sería a través de la conexión de 3 transformadores monofásicos, como lo vemos aquí, 3 monofásicos. Y la segunda, que puede ser un transformador trifásico constituido por 3 devanados arrollados. Miren, aquí tendremos los 3 devanados sobre el núcleo común. Entonces tendremos 2 tipos de construcción de los transformadores trifásicos. Las principales consideraciones para tener en cuenta en el caso de conectar diferentes bancos de transformadores monofásicos serán: los transformadores deben primero tener la misma potencia aparente. En las láminas anteriores yo hablé algo de potencia reactiva y aquí estamos hablando de potencia aparente. Ya lo veremos más adelante. Si es que no, revisen el triángulo de potencia para que entendamos un poquito más de estos términos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra consideración? Que los voltajes del primario y del secundario deben ser iguales. Entonces, en estos casos, ¿no? En el caso de que voy a conectar 3 transformadores monofásicos. Entonces, en ese caso deben tener estas características. ¿Qué pasa si yo tengo un voltaje de primario diferente al voltaje del primario del segundo transformador monofásico? No lo puedo conectar. Deben también tener las mismas marcas de polaridad y se recomiendan que sean de un mismo fabricante. Listo. Como ya sabemos que podemos conectar 3 transformadores monofásicos para formar un transformador trifásico, estos transformadores se pueden conectar de diferente forma. Los transformadores trifásicos constan, ya sabemos, de 3 transformadores monofásicos, ya sean separados o combinados sobre un solo núcleo. Los primarios y secundarios de cualquier transformador se pueden conectar independientemente, ya sea en configuración Y o en delta. Entonces, miren, yo tengo aquí los terminales entre ambos transformadores, no sé cómo estarán conectados. Yo puedo estos terminales conectar de diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas? Pueden ser en Y o en delta. Y nos da la configuración de cada uno de ellos, nos permite tener varias conexiones. Por ejemplo, la conexión Y-Y, Y-delta, delta-Y y delta-delta. Cada uno con sus propias características para poder calcular voltaje del primario, voltaje del secundario y tener diferentes, por ejemplo, valores de corriente y de voltaje. Entonces, aquí está, miren, un transformador trifásico. Generalmente en la parte ya de trabajo, ustedes van a encontrarse con transformadores muy grandes que tienen una construcción muy, también son muy complicados la parte de construcción, pero más o menos deben ustedes ya saber cómo es que funciona, ya tienen una idea ahora para la construcción de este tipo de elementos. Entonces vamos con la primera. ¿Qué? Claro, cuando no se les cuida muy bien en la parte de mantenimiento, es súper importante. No tengo idea, pero generalmente lo que se toma en cuenta siempre va a ser, por ejemplo, las horas de operación. Yo trabajé en un canal de televisión y ahí teníamos 3 transformadores grandísimos, ¿no? Así súper grandes. Entonces, lo que hacíamos ahí únicamente era ir a medir voltajes, corrientes, eso sabíamos hacer. Pero en sí, de la parte de construcción, abrir el transformador y como tal limpiar, pues no lo hacíamos porque eso ya se encargaba de hacer una empresa dedicada a eso. Entonces, lo que normalmente se utiliza son las horas de operación del transformador, las cargas que está generando inmediatamente. Por ejemplo, tú tienes valores nominales. Cuando tienes tu tabla referencial y observas que los valores que están midiendo están fuera de lo normal, inmediatamente tienes que comunicar.
Eso, ajá. Sí se quema. ¿No han visto cuando hay las explosiones? Me parece que en una planta hubo, en Esmeralda, no sé si no mal recuerdo, hubo una explosión, ¿no se acuerdan? Fue por cuando hay un exceso de corriente. Ahí explotan también. Ajá. También, pues. Claro, también. Ujú. Se genera mucha corriente y va a explotar el material. Así no esté conectado. Peor si está conectado aún más. No. Ah, es por lo que están haciendo ustedes ahorita. ¿Y cómo van con lo de su transformador? Sí. No, con mucho cuidado. No, que no haga eso. No, bueno, pero nosotros, por ejemplo, cuando ya salimos al campo laboral, pues vamos a tener, creo que, conocimiento básico de todo. A medida que ustedes van trabajando ya en cierta área, pues van teniendo mayor experiencia. Por ejemplo, cuando contratan tal vez a un ingeniero de mantenimiento, ustedes deben tener una noción básica del funcionamiento, como les decía, pero no es que vamos a estar a saber de todo. Entonces, hay empresas especializadas, por ejemplo, igual en el caso de los ascensores. Ustedes pueden ser el ingeniero de mantenimiento, pero ustedes, ¿qué deben percatarse siempre? Deben percatarse siempre de verificar que las condiciones normales sean las que ustedes tienen en ese momento. En el momento en el que haya, yo qué sé, tal vez alguna medición de corriente, de voltaje fuera de lo normal, si ustedes pueden, lo arreglen. Y si no, también suelen contratar empresas que están ya dedicadas. Por ejemplo, en el caso de los generadores, también. Aquí hay una empresa que trabaja con el fabricante Modasa. En ese caso, a nosotros también nos decían que revisemos, pero no nos permitían abrir nada. O sea, nos decían que todo lo que tiene que ver ya con dentro de la construcción, los elementos que forman parte de los generadores, nada topemos, solamente miramos. Y si es que algo hay mal, pues ahí tenemos que direccionarnos a la persona que esté a cargo de eso. Entonces, la parte de construcción, como ustedes ven y ya lo están viendo actualmente con la práctica que están haciendo, es muy delicada, sobre todo por el tipo de carga, las corrientes, los voltajes que se maneja ya en alterna, ya en un campo industrial. Entonces, eso deberían considerar primero. Ya continuamos entonces, antes de poner una vela en el transformador. Se va a generar el campo magnético. Se genera el campo. No pasaría, no debería pasar. Ah, con razón, estaba haciendo, y estaba conectado encima de eso. Ah, no estaba bien. Ver si explota o no explota. Sí, se daña, pues, claro, se daña. Ajá, estás aplicando el calor. Ya, a ver, entonces, de las conexiones, hablábamos que podemos conectar de diferente forma a los transformadores monofásicos, ¿verdad? Para formar un trifásico. Ya, continuamos, chicos, y ya terminamos con esto. Solo nos falta 14 láminas. Ya miren, entonces ya veíamos cuáles son las configuraciones y vamos a detallar cada configuración. Aquí tenemos la configuración en el caso de que conectemos en Y y Y cada uno de los devanados de los transformadores independientes. La fórmula, la relación de transformación en este caso va a ser raíz de 3 del voltaje de fase del primario dividido para raíz de 3 del voltaje de fase del secundario. Podríamos simplificar esto, ¿no? Pero lo hemos colocado para que lo tomen de referencia. Aquí calcularíamos la relación de transformación con esta fórmula y miren, aquí observamos cómo se conectan cada uno de los terminales. Tenemos un punto común y aquí conectamos el del primario 1 con el del primario 2 y con el del primario 3. Y lo mismo en el caso del secundario. ¿Cómo medimos el voltaje entre estos terminales que se van a formar entre el 3 con el 2? Esta también es la misma disposición, pero están conectados los terminales de forma diferente, ¿sí?
La otra configuración es Y delta. En el caso de Y delta, la relación de transformación es igual a la raíz de 3 de A, que será igual a raíz de 3 de voltaje de fase del primario dividido para la voltaje de fase del secundario. De igual forma, miren cómo conectamos. En el caso del primario tendremos conectado todo esto a un punto común, el primario del primero, el primario del segundo y el primario del tercero. Y en el caso del secundario, pues tienen diferente disposición los terminales. ¿Ok? De igual forma, la misma configuración, así como lo tenemos aquí, podemos conectar de esta forma, ¿no? Va a ser lo mismo. La siguiente configuración será delta-delta. En este caso, la relación de transformación va a ser igual al voltaje de fase del primario dividido para el voltaje de fase del secundario. Y se van a conectar así los devanados de cada uno de los transformadores individuales. La última sería la conexión delta-Y. En este caso, la relación de transformación va a ser igual a A dividido para raíz de 3. Y la misma fórmula será voltaje de fase del primario dividido para raíz de 3, voltaje de fase del secundario. Listo. Y esta misma, miren, la misma configuración que tenemos aquí, en donde tenemos en un punto común conectado cada uno de los devanados de los transformadores independientes, lo podemos conectar también acá, con esta disposición, para que puedan ver de forma independiente cada transformador. Este sería el 1, el 2 y el 3, cada monofásico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Muchas preguntas o ninguna? Sí. Dime, sí, dime. A esas conexiones también se les puede llamar estrella triángulo. Estrella ¿No se triángulo. les conoce también por eso también? Ajá, la Y es Y o estrella. Otra, la delta es delta o triángulo. Ah, ya. Gracias. Ajá. Ya, listo. Sí, también, porque tú, por ejemplo, dependiendo de tu transformador, en tu datasheet, el catálogo, ahí te viene valores de voltaje, corriente, e inclusive viene lo del aislamiento y todo esto, que tú puedes verificar en condiciones normales, con relación a lo que tú estás midiendo en ese momento. Ahí tienes que comunicar o tienes tú como ingeniero ver cuál es la solución, dependiendo del valor que tal vez tengas ahí mal, tal vez voltaje corriente. Primero tendrías que revisar los bornes de conexión. Por ejemplo, tal vez tengas algún cablecito que esté como pelado por ahí, que te está generando algo, te está quitando de tu red. Ya depende del tipo de avería que tengas. Pero siempre dirigirse a los datasheets, a los valores, de lo que nos dan y a los fabricantes. En base a eso, pues, determinamos alguna acción. Eso suele pasar, por ejemplo, en los motores, que ya no se puede visualizar la nomenclatura del motor. Tengo que estar buscando, sí me pasó una vez, pero, o sea, toca buscar, y si no, directamente contactarte con la persona, el fabricante. Sí, yo soy el fabricante. Y no hice el catálogo. No hice. Ya. ¿En casa alguna pregunta? ¿Alguna duda todos? ¿Estamos claros? Dime. Sí, sí. Sí, sí, todo claro. Date cuenta de la relación de transformación. Si, por ejemplo, tú aumentas, eso todo es con fórmula sencillita. Mira, dices, digamos que tienes un voltaje del secundario, a ver, digamos, aquí. Ya, aquí démonos cuenta. Digamos que quieres un voltaje del secundario, tienes uno del primario, perdón, digamos de 110. ¿Ya? Supongamos que tienes uno en el número del secundario y uno en el primario. Te quedará 110 en el secundario, ¿no es cierto? Ahora, tú dices en el caso de que aumente 5 vueltitas en el secundario, 5 por 110, se te va a hacer 550. Entonces, afecta bastante. Ya, es directa, mira la relación. En el caso del primario es inverso.
En vez de que si aumentas, vas a hacer que esto disminuya. Eso, se puede ir compensando. ¿Ok? Ya. Ya. ¿Alguien alguna pregunta en casa? Me parece que alguien dijo, ¿no? También afecta. Eso ya es del parámetros de diseño. Hay otras fórmulas que consideran el diámetro del cable. Tendría que ver, no, pero sí afecta. Hay ¿mande? ¿Ya? 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 Sí, 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 sí. El calibre sí se puede. Sí, sí, sí. Sí se puede. Ujú. Ahí deberían ir compensando con la fórmula esa. Hay otra en la que relaciona el diámetro. Sí, sí, para la parte de diseño. Hay una que es para que relaciona el diámetro que están utilizando. Ya. Vamos con esta siguiente parte, que serían los ejercicios de transformadores para que terminemos. Ya nosotros ya vimos en las láminas anteriores, les hablé del circuito equivalente, ¿verdad? Tenemos un circuito equivalente del transformador. Y ya les enuncié también estas fórmulas. En el caso del ensayo de cortocircuito, ¿yo qué datos obtenía? Obtenía el voltaje de cortocircuito, corriente de cortocircuito y potencia de cortocircuito, que es la misma potencia de vacío. ¿Qué debemos calcular en el caso del ensayo de cortocircuito? Debemos calcular la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. A su vez, para calcular la impedancia equivalente, yo tenía esta fórmula. Era voltaje de cortocircuito dividido para la corriente de cortocircuito. ¿Ya? Y acá, en el caso del circuito equivalente, con la reducción, con todas las reducciones que vimos anteriormente, este sería el circuito equivalente en el ensayo de cortocircuito. Tendríamos una resistencia de cortocircuito y una reactancia de cortocircuito. En el caso del ensayo en vacío, yo tengo voltaje de circuito abierto, corriente de circuito abierto y potencia de circuito abierto. A esto se le llama ensayo de circuito abierto o ensayo de vacío. ¿Ok? Cuando les digan los datos del ensayo de vacío son tales. Ustedes ya saben que es el ensayo de circuito abierto. Y tenemos lo mismo, ¿no? Acá debíamos calcular en cambio la admitancia, que era el inverso de la impedancia. Y nos dan estos datos. Ya nos dice, las impedancias de un transformador monofásico son, nos da la potencia activa, 20 kilovolts ampere, nos da el voltaje del primario, 800 volts, nos da el voltaje del secundario, 240 volts. Nos dice que los valores encontrados en los ensayos de vacío y en los ensayos de cortocircuito fueron los siguientes. Voltaje de circuito abierto, 800 volts, corriente de circuito abierto, 0.214 amperios, potencia de circuito abierto, 400 vatios, me da voltaje de cortocircuito, 489 volts, corriente de cortocircuito, 25 amperios, y potencia de cortocircuito, 240 vatios. Nos pide encontrar las impedancias reflejadas al primario. Y empezamos, que sería estos valores de aquí. Nos piden calcular ZEQ y YEQ. Entonces, ¿cómo procedo yo a calcular? Primero debo calcular el coseno del ángulo. Voy a trabajar con los datos de circuito abierto. Entonces, reemplazamos potencia de circuito abierto, 400 vatios, voltaje de circuito abierto, todo reemplazo. Me da un coseno del ángulo, el ángulo aquí me da de 76.49 grados. ¿Ok? Con este valor de ángulo yo reemplazo en la fórmula que me decía que la admitancia equivalente era igual
a la corriente de circuito abierto dividido por el voltaje de circuito abierto con un ángulo de menos 76.49 grados. Calculo el módulo y tengo el ángulo. ¿Puedo esto pasar a coordenadas rectangulares y lo asemejamos con los vectores? Sí, entonces, calculando el módulo con el vector, perdón, con el ángulo, ¿cómo me quedaría? La parte real y una parte imaginaria. Entonces, esto va a ser 7 por 10 a la menos 6 menos J 2.9 por 10 a la menos 5. Como yo tengo este valor de la admitancia de YQ, me voy a regresar acá a las fórmulas. Yo tengo este valor de YQ, pero me decía que esta misma fórmula representa a 1 dividido para RC más 1 dividido para JXM. Entonces, ¿qué hago? Igualo la parte real, ¿a qué? A 1 dividido para RC y la parte imaginaria a 1 dividido para XM. Con esto, ¿qué obtengo? RC y XM. ¿Sí? ¿Entendido? Facilito. Ya. Ahora vamos con el ensayo de cortocircuito. En el ensayo de cortocircuito, de igual forma, partimos del cálculo del coseno del ángulo. Acá me da un ángulo de 76.67 grados. Procedo a calcular la reactancia, la ZEQ con los valores. Tengo módulo y ángulo. Puedo pasar a coordenadas rectangulares que tenga una parte real, una parte imaginaria. Me da esto. Y regreso a la fórmula de la impedancia equivalente. Aquí está. Aquí da igual impedancia equivalente. Que no lo he colocado aquí. Pero que lo tenía acá. Aquí teníamos al final. Ya, la de primaria más la de secundaria. Ya, y aquí tendremos. Esto será RQ, es que estaba buscando. RQ más X de Q. Quería mostrarles donde decía el X de Q más RQ. Era lo que teníamos aquí. Ya, bueno, aquí será la impedancia, ¿no? Esta es la impedancia que será RQ más JX de Q. Y aquí ya tenemos los valores, la resistencia equivalente 38.4 ohmios y la reactancia equivalente 191.79 ohmios. ¿Entendido? Este es un solo ejercicio, ¿no? Se les dice los datos, les damos los datos del transformador, del voltaje del primario, del secundario. Nos dan los valores de los ensayos y a partir de los ensayos empezamos a calcular. Dime, Inés, ¿alguna pregunta? Inge, en el voltaje del circuito abierto, ¿por qué pone 8000 y no 800? Sí. Buena pregunta, tal vez. Déjame ver si fue un error de tipeo o es de todo el valor calculado, ¿ya? ¿Tiene calculadora? Ya, ¿Tiene? gracias. Por favor, verifiquemos si es este valor de ángulo, 76.49. A ver, ahí nos dice. 400 para 800. Ya les comparto, denme un segundito. Hagámosle este que está, este valor que nos dice aquí, el del coseno de phi. Sería y el arco coseno de primero hace con 8000 y luego con 800 para ver si es que está mal ahí colocados los valores.
o todo el cálculo en sí está mal. Por 0.214. Ya, y con 8,000. Entonces está mal hecho los cálculos. Ya. De todas formas, la siguiente clase para hacer ejercicios. ¿Cuánto te dio? 70. Ah, 8,000 entonces. Ya, ahora verificamos acá. Sí, es 8,000, mira. Ahora verifícale por favor el de abajo, el módulo 0.214 dividido para 8,000 y eso multiplica por el coseno de menos 76.49. Ya, 6 puntos. ¿Y 1 dividido para eso? A ver. Me parece que está mal colocado el valor nomás. Sería 0.214 dividido para 8,000. Ya veamos cuánto nos da esto. Nos queda 2 puntos. Ya, eso es lo que te da, ¿no es cierto? Esto me da 2.6. Sí, 6.24, que es lo que tenemos aquí más o menos, 7 por 10 a la menos 6, y aquí 2.6, 2.9. Ya, y los valores inversos de esto, que sería el 1 dividido por 7 por 10, 6, tiene que darme 143, que es el valor de la resistencia. Sí, entonces está mal colocado solamente el dato. El de la, a ver, coloquémosle aquí, para subirles de una vez porque no les he subido. Este de aquí. En vez de 8,000 es 800. No, en vez de 800 es 8,000, eso. Pongámosle. Y esto ya le subo para que le revise. Ya. Ahí está, ¿no? Listo. A ver, ¿sí les estoy compartiendo a los chicos que están en casa o no? Ahorita les comparto nuevamente. Ya. Ya, ahí está corregido. Sí, los de circuito abierto. Ya, ahí está bien. Ya, ¿alguna otra pregunta? El día, ¿qué día tenemos? Viernes, ¿no? Vamos a ver otro tema. Y haremos un ejercicio de esto también. Como ya la siguiente. Sí. Este tipo de ejercicios, ajá, que te dan los ensayos, los resultados de los ensayos. ¿Ya? Ya les subo esto. ¿Qué más? Permítame la asistencia. Las actividades ya fueron calificadas, ¿no? Las tareas de esta materia ya están calificadas. Me parece que solo falta el taller. La revisión de la prueba.
Ya les comparto. A ver, vamos a la parte de asistencia. De digitales, está calificada solo la primera, creo. Pero por favor, hay personas que no han subido tareas, no tienen ninguna tarea, pero sí asisten a clases. Si es que tienen problema, tienen hasta la siguiente semana para que pueda yo ayudarles. En un caso de que no se acerquen y no digan nada, pues les colocaré el 0, que ya está registrado. Entonces, si tal vez quieren alguna tarea de recuperación, solo las personas que tienen, que tienen 0. ¿De qué materia? Yo lo siento tanto. Ya, con respecto a notas de calificación de estas tareas, hay la rúbrica de talleres y rúbrica de tareas. En la parte de realización en sí de las tareas, todos tienen muy bien, pero con respecto a los retrasos sí he tomado cierta reducción. Si es que han subido después del tiempo de 1 a 2 días, más o menos les he bajado el 30% de la nota total. Y en el caso de que sea más de 2 días, porque hay inclusive que subieran después de 7 días, en ese caso me parece que el 70% de la nota. ¿Ya? Listo, entonces solo la asistencia y creo que con esto terminamos, chicos. Vamos a... Ya, lo del examen. El examen lo vamos a hacer presencial los que son presencial, virtual los que son virtual. El examen lo vamos a pasar por presentación y van a responder en tiempo cada pregunta. Va a ser teoría y ejercicios. ¿Ya? A ver, ¿cómo va a ser el examen? Pongo aquí la pregunta, tenemos un tiempo, paso a la siguiente y así. Y va a ser de teoría y ejercicios, ¿ok? Relacionado a todos los ejercicios que hemos hecho, no difícil, chicos. Ya vamos a hacer la siguiente de transformadores. No pueden ocupar el cuaderno. Tampoco, ni formulario ni nada. Vale. Me puede pasar ahorita. A ver, vamos con la asistencia, ¿ya? Algo me va a dar ese día. No, eso no. Espérenme un momentito, chicos, Ya, es que tengo personas que están asistiendo a clases, pero no tienen registrado ninguna tarea y tienen la prueba. Entonces, hoy día voy a mandar el correo a Luisa porque hay un listado también de estudiantes como que de riesgo para que pues ella se comunique también con ellos y notificar antes de. ¿Ok? Ya, Eduardo Bermeo. Presente, Inge. Yo el mayor. Ok, Eduardo. Inés Almachi. Presente, Inge. Gracias, Inés. Pedro Moreno. Presente, Inge. Gracias, Pedro. Manfred Armijos. Juan Aulestia. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Jaime Hidalgo. Presente, Inge. Gracias, Jaime. Smiley Cruz. Gracias. Nair Flango. Presente, Inge. Ya, gracias, Nair. Brian Simbaña. Gracias, Brian. Dan Rosero. Enrique Calle. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Jan Rosero, ya te coloqué. Enrique Calle también, gracias. Damián Vizcaíno. Presente, Inge. Gracias, Damián. Diana Dagua. Parece que está acá bien. Sí, ya, gracias. Ya me acuerdo de algunos. Darien Velasco. Presente, Inge. Ya, gracias, Darien. Eduardo Carrillo. No, listo, vamos con los de acá. Dustin Núñez. Ya, gracias. Gracias.
Sí, sí. Ya, sí, sí, envíale y ya le reviso. ¿Qué tarea es? La tarea. Ya, tarea 2. Ok, súbele y ya le reviso. Gracias. Ya. Vamos con Anaí Freire. Ya listo. Alexander Guamán. Presente, Inge. Gracias, Alexander. No se desconecten, chicos, unas cositas, los que soy tutora de prácticas y pasantías, que no se desconecten los demás. Y pues, Eison Pastuña. Gracias. Javier Esteves. Presente. Ya, gracias, Javier. Justin Campaña. Ay, gracias. Sebastián Beltrán. Aquí. Carlos Carrión. Okay. Odalis Tenedana. De ti también ya me acuerdo más o menos. Carolina Suárez. Acá, Carolina, gracias. Vladimir Chicaiza. Presente. Muchas gracias, Vladimir. Melanie Unapucha. Gracias, Melanie. Carlos Parra. Ah, ya. Robinson Tobar. Acá también ya me acuerdo. Alexander Paredes. Presente, Inge. Gracias, Alexander. Y Joel Mayorga. Ah, están tres. Presente, ingeniera. Gracias. Ya, chicos. A ver, de las personas que soy tutora de lo de las prácticas, chicos, por favor, no se olviden de ir presentando avances. De la semana del 28 de febrero yo voy a únicamente calificar informes hasta les voy a decir la fecha porque si no luego me olvido, hasta el 3, hasta la semana sería la semana del 6 al 2. Hasta esa semana voy a receptar informes y todo lo que tiene que ver con tutor, cuando yo soy tutora, porque a partir de esa fecha yo tengo que empezar a hacer las actas de seguimiento del 6 al 12 de febrero. Hasta esa fecha serán todos. Antes, si acaba antes, mejor, pero como fecha límite del 6 al 12. Ya, por favor, el resto igual, los informes, hasta luego. Ya voy a enviar el correo. Ok, que les vaya bien, chicos. Entonces, los que soy tutora, revisen si es que soy tutora. Y por favor, con respecto a informes, ya eso, hasta la semana del 6 al 12 de febrero voy a revisar. Después de eso, si es que no me entregan, pues automáticamente tienen ser, porque ya no tendré tiempo para revisarles. Sí. Ya, chicos, entonces que tengan una buena Tengo una tarde. pregunta. Dime, Inés. Lo de los informes son semanales, ¿no es cierto? Sí, los informes son semanales, eso me puedes enviar al correo. Ah, ya listo. Ya, gracias. Sí, ya. Como en el caso que ustedes están en virtual, para firmarles igual así virtual, pero antes de que me hagas firmar a mí, debe estaría con la firma de la persona responsable de la institución. Ya, y sí, vi que con el sello también estaba ahí. Eso, Sí, sí, le lo sé. revisé. Ajá. Ajá, Ya, sí. Inés, muchísimas Ya, gracias. Ya que te vaya muy bien. Hasta luego, todos una buena tarde. Inge. Dime, Jacob Carrillo. Sí, Dime. aquí en la clase, Inge, sino que lo que pasa es que tuve problemas con internet, entonces me volví. Ah, ya, sí, entonces te coloco acá. Sí, pero sí pero sí estoy aquí en la clase, Inge. Ya te coloco, ¿ya? Listo. Ya. Inge, también le quería decir que todavía no me he revisado lo que le había comentado, que me revise de lo de la tarea. Sí, hoy día le reviso, ya te tengo apuntado acá, pero hoy día le termino de colocar, ¿ya? Ya, Inge, muchas gracias y mil disculpas. Ya no te preocupes. Hasta luego. Ya, Inge. Ya, Inge, que que le les vaya vaya bien. bien. Hasta luego.